Bajo el abrasador sol africano, un viejo babuino se sentó tranquilamente bajo una acacia moribunda, demasiado agotado para luchar, demasiado orgulloso para huir. Pero nadie esperaba que ese momento desencadenara un enfrentamiento que hiciera contener la respiración a toda la sabana. Se acercó un león herido y en lugar de sentir miedo, Arthur simplemente bajó la cabeza como un guerrero cansado que ofrece lo poco que le queda. Nadie se dio cuenta de que ese gesto silencioso conmovería los corazones humanos, despertaría la compasión y conduciría a un final que nadie podría haber imaginado. El sol de la tarde presionaba sobre el norte del Serengeti como una mano gigante y despiadada. El calor brillaba sobre la tierra agrietada, doblando el horizonte e incluso haciendo que las lejanas acacias se tambalearan como si estuvieran a punto de derrumbarse. En una estrecha franja de polvo pálido, un viejo babuino llamado Arthur se movía lentamente, tan lentamente que parecía como si el propio calor lo arrastrara hacia atrás. Su pelaje, antes espeso, ahora era fino y plateado, y se aferraba a un cuerpo desgastado por la edad, la sed y 3 días implacables sin encontrar un solo charco de agua limpia. Ni siquiera el viento ofrecía consuelo, ya que solo traía el calor seco de la sabana y el débil olor de los animales que se escondían en la sombra que podían encontrar. Arthur había sobrevivido a muchas estaciones brutales, pero solo, y esta era diferente. Su cuerpo ya no se recuperaba del agotamiento como antes. Sus extremidades no le obedecían como en sus años de juventud. Esa misma mañana, su manada había dudado. Había dudado mucho antes de dejarlo atrás. Se habían quedado más tiempo de lo habitual, rodeándolo con suaves gruñidos, como si temieran que su viejo líder cayera ante sus ojos. Pero la supervivencia exigía movimiento, y Arthur ya no podía seguir el ritmo. La manada acabó alejándose, dejándole con una última mirada que transmitía más tristeza que abandono. Sabían que él no les seguiría. Él también lo sabía. Cuando Arthur finalmente se detuvo, eligió un pequeño trozo de sombra, apenas proyectado por una acacia moribunda. No era suficiente para refrescarlo, pero le permitía sentarse erguido con toda la dignidad que su cuerpo podía reunir. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y entrecortadas, cada una más lenta que la anterior. Por encima de él, los buitres trazaban lentos círculos en el cielo, no lo suficientemente cerca como para ser amenazantes, pero lo suficientemente cerca como para reconocer lo que el calor probablemente se llevaría. Arthur no se inmutó ante su presencia. Había visto la muerte muchas veces, y ahora parecía que la muerte simplemente le devolvía la cortesía. Durante un largo momento, contempló las llanuras, como si estuviera estudiando con nuevos ojos un lugar que había conocido toda su vida. La hierba dorada, normalmente llena de movimiento, yacía aplastada contra el suelo, abatida por el sol. Una familia de impalas se apiñaba bajo un grupo de árboles lejanos. Una pareja de elefantes avanzaba con dificultad hacia un abrevadero a kilómetros de distancia. Todas las criaturas de la sabana habían aprendido a resistir, pero la resistencia era más fácil para los jóvenes y fuertes. Arthur ya no era ninguna de las dos cosas. Se dejó caer lentamente, apoyando las manos en la tierra agrietada. Unos pequeños temblores le recorrieron los brazos, no por miedo, sino por el agotamiento que le carcomía los huesos. Su visión se desenfocaba y volvía a enfocarse, y luchó por mantener los ojos abiertos mientras una ola de mareo lo invadía. Podía sentir cómo su corazón latía más despacio, pero eso no le asustaba. Si ese era el final, lo afrontaría sin huir. Lo afrontaría como el viejo guerrero que siempre había sido. Un leve ruido se oyó a su izquierda, pero fue rápidamente engullido por la opresiva quietud. Arthur levantó la cabeza y oteó la llanura. Nada. La sabana podía esconder peligros en los movimientos más pequeños, pero estaba demasiado cansado para investigar. En cambio, Marsh, dejó que su mirada volviera al horizonte, donde el sol comenzaba a fundirse en una brillante neblina roja. Incluso esa vista, que antes le parecía hermosa, ahora le resultaba lejana. Podía sentir cómo su piel se tensaba bajo los intensos rayos, y la sequedad se apoderaba de cada respiración que intentaba tomar.
Si hubiera habido un médico humano allí, habría hablado de deshidratación, golpe de calor o atención de urgencia. Términos como tratamiento, rehabilitación a largo plazo o incluso el tipo de seguro especializado que los animales salvajes nunca recibían, pero del que los humanos hablaban a menudo. Pero nada de eso existía allí. En la naturaleza no había abogados que defendieran tus intereses, ni redes de seguridad, ni hipotecas de las que preocuparse. Solo el momento presente y la tranquila decisión de luchar o rendirse. Arthur ya no podía luchar. Se movió de nuevo, con más cuidado esta vez, bajándose hasta que su peso descansó completamente contra la base del árbol. La luz temblaba en los bordes de su visión. El mundo se sentía más suave, más tranquilo, como si lo estuviera preparando para la última página de una historia muy larga. Y sin embargo, de una manera extraña, Arthur no se sentía solo. La sabana en la que había envejecido parecía acompañarlo, honrándolo con un silencio que se sentía casi gentil. Una cálida ráfaga lo envolvió y llevó polvo a sus pies. Parpadeó lentamente y miró hacia arriba una vez más. Esta vez vio algo, un pequeño movimiento, una ondulación de color que no pertenecía a la hierba ni al viento. A lo lejos, en la llanura abierta, una silueta emergió del calor ondulante, grande, firme e inconfundiblemente felina. La forma se movía con determinación, cada paso deliberado, poderoso y lento. Incluso desde la distancia, Arthur sabía lo que se acercaba. Podía sentirlo en el suelo, en el cambio del aire, en la repentina alerta de los buitres que volaban arriba. Un león, pero no era un león cualquiera. Uno cuyos pasos transmitían la confianza de un depredador alfa, pero cuyo cuerpo parecía tensado por algo invisible. Arthur inhaló, lenta y controladamente, y algo en lo más profundo de su ser se calmó. Si ese era su último momento, entonces la sabana había elegido un final digno para él, y no lo afrontaría con miedo. Enderezó la espalda tanto como pudo, levantó ligeramente la barbilla y esperó a que el destino se acercara a él. El león aún estaba lejos, pero se acercaba, y el mundo, como si contuviera la respiración, se quedó en silencio a su alrededor. La figura se acercaba a través del calor tembloroso, moviéndose con un ritmo constante y deliberado, cada zancada lenta pero llena de peso. A medida que se acortaba la distancia, la neblina comenzó a desvanecerse de la silueta del león, revelando la profunda melena ámbar de Rowan, el macho dominante de la región, una criatura conocida tanto por su fuerza como por sus cicatrices. Incluso en su mejor momento, Rowan habría sido una presencia intimidante. Pero ahora, algo en la forma en que llevaba su cuerpo insinuaba un dolor bajo la superficie, una rigidez alrededor de su costado izquierdo que hacía que cada paso le costara un poco más que el anterior. Arthur lo vio acercarse. La silueta del león se hacía más nítida con cada metro de tierra quemada por el sol. No se inmutó, ni hizo el más mínimo gesto de huir. Su edad le había robado la velocidad hacía mucho tiempo, pero le había dado algo más, la comprensión de los finales. Arthur sabía que este momento no era una sorpresa del destino. Era simplemente el capítulo final, escrito en el mismo lenguaje que la sabana le había hablado toda su vida. Silencio, calor, viento e instinto. Rowan redujo la velocidad cuando llegó a un grupo de hierba baja y quebradiza a unos 12 metros de Arthur. Se quedó quieto un momento, escudriñando la llanura con el instinto de un cazador que nunca corría riesgos innecesarios. Sus orejas se movieron en dirección al débil zumbido de los insectos. Su cola barrió el suelo una vez, levantando polvo. Entonces su mirada se fijó en Arthur. No había duda alguna sobre esa mirada. No era odioso ni cruel. Los leones no cazaban con malicia. Era simplemente la expresión de una criatura que había sobrevivido lo suficiente como para conocer el coste de la energía, el peso del hambre y el precio de la vacilación. Pero los ojos de Rowan también contenían algo más esta vez, algo que parpadeaba bajo el instinto depredador. Precaución. Su lado izquierdo le dolía con un dolor sordo y creciente, debido a una batalla territorial que había librado 2 noches antes. La herida no había cicatrizado del todo, y aunque Rowan seguía siendo poderoso, cada movimiento le recordaba que tenía que cazar con cuidado
si quería seguir con vida. Dio otro paso lento hacia adelante. Arthur no se movió, ni siquiera sus dedos se crisparon. En cambio, levantó ligeramente la barbilla, casi con respeto, como si reconociera la autoridad de Rowan en esta tierra. Se le escapó un suave suspiro, una débil exhalación vacilante que no transmitía miedo, solo rendición. No era una rendición por debilidad, sino por aceptación. Era un gesto más antiguo que el lenguaje, más antiguo que la propia sabana. Rowan se detuvo de nuevo, esta vez a solo 6 metros de distancia. Observó a Arthur con los ojos entrecerrados, sopesando la pregunta más simple en la naturaleza. ¿Merecía la pena el esfuerzo? Un babuino sano podía plantar cara, mordiendo, arañando, gritando. Pero Arthur ya no estaba sano. Su cuerpo se desplomó por el agotamiento, su pelaje estaba pálido y ralo. Parecía más el recuerdo de un guerrero que el guerrero mismo. Y sin embargo, Rowan no avanzó. Una ráfaga de viento caliente sopló sobre la llanura, trayendo consigo el olor seco del polvo y algo más. Sangre, la propia sangre de Rowan, se adhería débilmente a su pelaje, recordándole que incluso los reyes podían ser humillados. El olor despertó la cautela profundamente enterrada en sus instintos. Todos los leones comprendían el coste de una lucha mal elegida. Incluso un simple derribo podía reabrir una herida. Y en el Serengeti, un león herido era un león vulnerable. Depredadores, hienas, rivales territoriales, cualquiera de ellos podía acabar con un rey debilitado. Las orejas del león se movieron de nuevo. Aunque la llanura parecía vacía, Rowan sentía que unos ojos invisibles lo observaban. Quizás era el instinto agudizado por años de batallas. Quizás era la hiperconciencia de un animal que llevaba consigo un dolor reciente. La sabana rara vez permitía que una criatura se moviera sin que otra criatura fuera testigo. La respiración de Arthur resonaba suavemente en su pecho. Por un momento, Rowan inclinó ligeramente la cabeza, olfateando el aire entre ellos. La distancia seguía acortándose. 20 pies, 15, 12. Las patas del león se clavaban en la tierra con lenta y pesada certeza. La visión de Arthur se nubló a medida que Rowan se acercaba, pero él sostuvo la mirada del león sin pestañear. Su corazón latía lento, demasiado lento, pero tranquilo. Había sobrevivido a sequías, hambrunas, tormentas y batallas por el territorio. Había protegido a los jóvenes, guiado a los fuertes y enterrado a los débiles. Si esta era la última página de su historia, no intentaría reescribirla. Simplemente pasaría la página y afrontaría lo que viniera. Rowan se detuvo de nuevo, ahora tan cerca que Arthur podía ver la delgada línea de sangre seca a lo largo del costado del león. La visión despertó algo débil en su interior. No era miedo, sino reconocimiento. El león, al igual que Arthur, llevaba las marcas de una vida dura. Eran dos viejos guerreros que se encontraban en la encrucijada donde la supervivencia y la rendición se entrelazaban. Pasó un momento, largo, frágil, suspendido. Entonces Rowan bajó la cabeza, no para atacar, sino para observar. Emitió un gruñido bajo, casi interrogativo, un sonido que parecía preguntar si el babuino aún tenía la voluntad de resistir. Arthur no respondió con ningún movimiento. En cambio, simplemente parpadeó, un parpadeo lento y tranquilo, del tipo que da un anciano cuando la lucha finalmente ha terminado. Rowan dudó. Por primera vez desde que apareció, el león parecía inseguro. Levantó ligeramente la cabeza, desviando la mirada hacia el horizonte y volviéndola de nuevo hacia Arthur. Los instintos del león luchaban entre sí. El hambre lo empujaba hacia adelante, la precaución lo frenaba, la curiosidad lo mantenía paralizado en el sitio. La sabana observaba a los dos, un depredador que acarreaba un dolor reciente, un anciano que ofrecía lo último de su dignidad. Parecía como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar ese extraño y silencioso intercambio. Incluso los buitres que volaban en círculos en lo alto parecían ralentizar su rotación. El aire se volvió más pesado, el silencio más profundo, y en algún lugar más allá de ese silencio, mucho más allá de la visión nublada de Arthur y la mirada conflictiva de Rowan, una presencia humana se acercaba, una que ninguno de los dos había percibido aún,
pero que pronto cambiaría el destino de ambos viejos guerreros de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Por encima de la llanura ondulada, la cresta se alzaba como una espina dorsal quemada por el sol que se extendía por el horizonte. Owen Clark se secó un fino velo de sudor de la frente mientras ajustaba el pesado teleobjetivo que tenía apoyado en la frente. El calor hacía que el metal estuviera casi demasiado caliente para tocarlo, pero no bajó la cámara. No cuando la escena que se desarrollaba debajo era diferente a todo lo que había presenciado en sus 10 años, documentando la vida silvestre para grupos conservacionistas de Estados Unidos y África Oriental. A través del aire resplandeciente, su lente capturó el inconfundible contorno de Rowan. El león herido cuyo territorio se extendía desde el lecho del arroyo norte hasta el borde del cauce seco del río. Pero fue la figura inmóvil a los pies de Rowan la que provocó una fuerte sacudida en el pecho de Owen. Arthur, el viejo babuino al que había estado fotografiando durante las últimas 2 semanas. El anciano cuyo pelaje plateado había llamado su atención días antes, cuyo lento caminar contaba la tranquila historia de la edad, la sabiduría y la supervivencia. Ahora Arthur estaba sentado, completamente inmóvil, bajo una acacia moribunda, frente al león, sin temblar ni suplicar, como si ese momento no perteneciera al miedo, sino a la dignidad. Owen bajó la cámara lo suficiente para estabilizar su respiración. Había visto cacerías antes, más de las que podía contar. Pero había algo dolorosamente humano en la forma en que Arthur se mantenía erguido. Algo que le recordaba a los veteranos que fotografió para un proyecto de concienciación sobre Medicare hace años. Hombres que se sentaban en sillas de ruedas fuera de las clínicas de la Administración de Veteranos con una tranquila aceptación grabada en sus expresiones. La sabana y la ciudad eran mundos diferentes. Sin embargo, la mirada de Arthur era la misma que había visto en aquellos hombres. La mirada de alguien que entendía que el final podría llegar pronto y había hecho las paces con ello. Volvió a levantar la cámara. Clic, clic. Cada obturador captaba el marcado contraste entre la fuerza imponente de Rowan y la frágil silueta de Arthur. Pero incluso a través de la vista ampliada, Owen notó que la postura de Rowan parecía vacilante. Los leones no vacilaban. Calculaban, evaluaban y atacaban. Esa vacilación, ese momento de incertidumbre, hizo que a Owen se le acelerara el corazón. Y entonces vio la herida, un corte largo y irregular a lo largo del costado izquierdo de Rowan. No era lo suficientemente reciente como para sangrar, pero la costra seca a lo largo de los bordes le indicó a Owen que el león había perdido mucha sangre en la reciente pelea. Una herida como esa hacía que todo fuera más arriesgado para Rowan. Atacar a Arthur podría ser fácil, pero cualquier movimiento que reabriera la herida podría debilitar al león durante días. En la sabana, las lesiones no eran inconvenientes. Eran sentencias de muerte. Los seguros médicos, los abogados y los planes de rehabilitación solo existían en la sociedad humana. Aquí, un solo paso en falso podía entregar la corona a un rival hambriento. Owen frunció el ceño y levantó la radio. «Emily, ¿estás cerca?» Su voz se quebró ligeramente bajo el peso de la urgencia. Al principio solo le respondió la estática, un leve silbido ahogado por el viento. Entonces una voz femenina se abrió paso. «Aquí el guardabosques Cooper». «¿Qué pasa, Owen?» Owen volvió a pulsar el botón de hablar, sin apartar la vista de la escena que se desarrollaba abajo. «Es Arthur. No se mueve. Rowan se está acercando a él y el león está herido. Esto podría salir mal en más de un sentido». «¿Coordenadas?», preguntó Emily, con tono agudo y consciente. Owen las recitó rápidamente. La oyó murmurar algo al joven guardabosques que estaba en su vehículo. Probablemente Liam. El chico siempre sonaba nervioso por la radio, pero se preocupaba profundamente por todas las criaturas de la reserva. Owen había visto llorar a Liam una vez cuando un impala joven no sobrevivió a una sequía. Buen corazón, ese chico. El león dio otro paso lento hacia Arthur y el pulso de Owen se aceleró. Levantó la cámara de nuevo y amplió el zoom, con la lente temblando solo ligeramente a pesar de su tenso agarre. Los ojos de Arthur no estaban fijos en Rowan. Estaban fijos en el horizonte,
en la misma dirección en la que su manada había desaparecido horas antes. Incluso a esa distancia, Owen podía ver el débil destello de recuerdo en la mirada del viejo babuino. Quizás nostalgia, o gratitud, o aceptación. No estaba seguro de cuál, pero la emoción se sentía densa en el aire, haciendo que incluso el viento se sintiera respetuoso. Un suave golpe sonó detrás de él, hojas secas crujiendo bajo un par de botas. Owen se sobresaltó y se giró a medias para ver a un grupo de turistas que se acercaba a uno de los miradores lejanos. No estaban lo suficientemente cerca como para interferir, pero la idea de que la gente se acercara demasiado le revolvió el estómago a Owen. La sabana era impredecible. Un paso en falso y te veías envuelto en una historia en la que nunca habías querido entrar. Los pagos de la hipoteca y el asesoramiento legal no importaban aquí. La supervivencia sí. Owen les hizo señas para que se alejaran con firmeza. «Esta zona está cerrada al público», les gritó. «Por favor, permanezcan detrás de las señales». El grupo asintió y siguió adelante, ajeno al delicado momento que se estaba desarrollando más allá de la cresta. Volvió a la cámara y se quedó paralizado. Rowan había bajado la cabeza hasta el nivel de Arthur. La cara del león se cernía a solo unos centímetros de los babuinos, con sus ojos ámbar fijos en los desgastados y nublados de Arthur. Owen contuvo el aliento. No había gruñidos, ni postura agresiva. Parecía casi curioso, como si Rowan intentara comprender la quietud que tenía delante. Clic. Owen capturó la imagen porque su instinto se lo ordenó. Podría ser una de las fotografías más impactantes que jamás tomaría. Pero entonces Arthur hizo algo que hizo que la mano de Owen se debilitara sobre la empuñadura de la cámara. El viejo babuino parpadeó lentamente, en paz, y bajó la cabeza un poco, como si ofreciera su último aliento al león que tenía delante. Owen susurró en el viento cálido. «Oh, Arthur, así no». Sus dedos volvieron a clavarse en la radio. «Emily, tienes que darte prisa. Se acaba de ofrecer». «Estamos a 3 minutos», respondió Emily con voz tensa. Owen tragó saliva con dificultad, sintiendo el calor como si fuera un ser vivo que lo oprimía. Quería correr por la cresta para interponerse entre Arthur y Rowan y hacer algo, cualquier cosa. Pero no podía, no sin romper las reglas que impedían a los humanos interferir en la depredación natural. Reglas en las que creía, reglas que Emily hacía cumplir, pero que ahora le parecían dolorosamente, insoportablemente erróneas. Debajo de él, el león y el viejo babuino permanecían enzarzados en su antiguo y silencioso intercambio, uno ofreciéndose, el otro decidiendo, y Owen, atrapado entre el deber y la compasión, mantuvo su cámara enfocándolos, sabiendo que los siguientes segundos podían cambiarlo todo. Emily Cooper agarró el volante del Jeep Ranger mientras éste rebotaba sobre un trozo de tierra endurecida, con el calor subiendo por el parabrisas como una fuerza viva. La temperatura dentro del vehículo era solo ligeramente menos agobiante que la del aire exterior. El sudor se le pegaba a la nuca bajo el sombrero de ala ancha, pero no redujo la velocidad. No cuando la voz de Owen había tenido ese tono, el que significaba que algo estaba sucediendo en la sabana que no debía ignorarse. A su lado, Liam Pérez luchaba contra las sacudidas del jeep para mantener estables sus prismáticos. La patrulla de 30 minutos se había vuelto agitada y urgente en el momento en que Owen comunicó la ubicación de Arthur y la proximidad de Rowan. Liam no era un novato, no exactamente, pero era lo suficientemente nuevo como para que su corazón aún se inclinara más por la compasión que por el protocolo. Emily respetaba eso, aunque sabía que algún día podría meterlo en problemas. Aquí fuera, las reglas existían por una razón. La sabana tenía su propia justicia, sus propias leyes, leyes que existían mucho antes de que se inventaran palabras como política, protección o incluso cobertura de seguro. ¿Ya los ves?, preguntó Emily, manteniendo la mirada fija al frente mientras luchaba contra el impulso de pisar más el acelerador. Liam se inclinó hacia adelante de nuevo, entrecerrando los ojos a través de la neblina. No con claridad, el calor lo distorsiona todo, pero puedo distinguir la silueta de Rowan. Bajó la voz. Y Arthur, no se mueve Emily.
Ella tragó saliva y apretó la mandíbula. Owen había dicho que el león estaba herido. Si eso era cierto, Rowan podría ser más impredecible de lo habitual. Más impredecible significaba más peligroso, no solo para Arthur, sino para cualquier criatura que se encontrara cerca. Un depredador herido era volátil. Emily había gestionado antes incidentes con leones debilitados por la sequía, hienas cojeando por peleas territoriales, incluso elefantes agitados por infecciones. Pero Rowan era de otra categoría, fuerte, inteligente y ferozmente protector del territorio de su manada. Si su herida era lo suficientemente grave como para hacerlo cauteloso, también lo era para hacerlo imprudente. Liam bajó los prismáticos, frunciendo el ceño bajo su cabello decolorado por el sol. No podemos dejar que Arthur muera así, no cuando está demasiado débil incluso para correr. Emily exhaló lentamente, con ese tipo de respiración que denota años de entrenamiento y el peso de la responsabilidad. No interferimos en la depredación natural. Ya lo sabes. Sí, pero ¿y si esto no es natural? Liam replicó en voz baja. Arar no solo es viejo, está deshidratado, probablemente con un golpe de calor, quizá algo peor. No es una lucha justa, es sufrimiento. Hizo una pausa y añadió, ¿no importa eso? Siempre importa, respondió Emily, con más suavidad de la que pretendía. Pero si intervenimos cada vez que el resultado nos parece injusto, dejamos de ser guardabosques y nos convertimos en algo completamente diferente. La reserva se mantiene en equilibrio porque dejamos que la naturaleza se ocupe de sus propios conflictos. Liam apretó los labios, insatisfecho, pero permaneció en silencio durante un momento. Luego dijo, anoche volví a leer el expediente de Arthur. Emily lo miró de reojo, y él es uno de los últimos machos supervivientes de las tropas más antiguas documentadas en esta zona. Ha formado parte de estudios de investigación durante años. Notas sobre su comportamiento, patrones de migración, registros de supervivencia en sequías, el tipo de datos que ayudan a conseguir financiación e incluso ayudan a las organizaciones de defensa de los animales a argumentar a favor de la protección del hábitat. Emily arqueó ligeramente las cejas. Conozco su historial. Entonces, ¿no crees que, solo por esta vez, se merece un final que no sea violento? ¿Algo menos cruel? Ella no respondió de inmediato. Fuera del jeep, el aire vibraba con un calor que parecía distorsionar la realidad misma. La sabana era hermosa y despiadada a la vez, con leyes más antiguas que la intervención humana. Durante décadas, Emily había seguido esas leyes tan estrictamente como cualquier guardabosques. Pero algo en esta situación, la edad de Arthur, la herida de Rowan, el calor brutal, difuminaba la línea entre lo natural y lo antinatural. La voz de Owen volvió a crepitar por la radio. Emily, Rowan está dudando. No me gusta cómo se ve esto. Arthur acaba de bajar la cabeza como si se estuviera ofreciendo. Este no es un comportamiento normal. Emily tomó la radio. Ya casi llegamos. No se acerquen. Solo vigílenlos. Deben darse prisa, respondió Owen. Rowan podría actuar en cualquier momento. Liam apretó la mandíbula. Emily, si Arthur muere así, lentamente, indefenso, no me parecerá bien. Sé que no podemos salvar a todo el mundo. Pero a veces, la compasión también debería contar. Emily no quería admitir la verdad que él estaba expresando, pero la sentía de todos modos, un tirón en lo más profundo de su pecho. Había visto morir a innumerables animales en la naturaleza, algunos de forma brutal, otros pacíficamente. La muerte era parte del trabajo y había aprendido a aceptarla. Pero Arthur no era solo otra criatura que pasaba por el umbral de la vida. Era un anciano documentado, un superviviente que había moldeado los patrones de su manada y contribuido a investigaciones que habían influido en las políticas de conservación. Los animales como Arthur eran raros, y aún más raros eran los momentos en los que las reglas exigían un camino y la conciencia exigía otro. Liam, dijo en voz baja, ¿sabes lo que pasa si interferimos en el momento equivocado? Él asintió lentamente. Interrumpimos la alimentación natural de los leones. Corremos el riesgo de que asocien a los humanos con la pérdida de comida. Podríamos cambiar su comportamiento
y arriesgar nuestros trabajos, concluyó Liam, mirando por la ventana como si intentara encontrar a Arthur solo con la voluntad. Emily apretó los labios. Exactamente. Pero incluso mientras lo decía, una punzada de emoción le atravesó el pecho. Arthur, el viejo superviviente de pelaje plateado, sentado en silencio bajo una acacia moribunda, bajando la cabeza en señal de aceptación. Rowan, un rey herido, enfrentándose a sus propias batallas, dudando ante una presa fácil. Y el hijo despiadado, inflexible, presionando a ambos guerreros como si los empujara al límite. No era solo una caza, ni siquiera era un simple acto de supervivencia. Era una encrucijada, una intersección entre el destino, el agotamiento, las heridas y la dignidad. Liam señaló de repente a través del parabrisas. Allí, Jesús. Emily, mira. Ella siguió su mirada. A lo lejos, a través del aire resplandeciente, podía ver dos siluetas. Una sentada inmóvil como el sol, la otra de pie, alta y tensa. Incluso desde la distancia, el momento irradiaba una intensidad extraña e inquietante. Arthur y Rowan. El acto final se estaba desarrollando. Emily sintió que algo cambiaba en su interior. Sutil, pero poderoso. Se estaba formando una decisión. No era limpia, no era fácil, pero era necesaria. Emily, susurró Liam, sintiéndolo. ¿Qué vamos a hacer? Ella aún no respondió. En cambio, pisó el acelerador, sintiendo cómo el jeep se lanzaba hacia adelante, con su pulso igualando el rugido creciente del motor. Se les acababa el tiempo. El cielo sobre ellos ardía. La tierra bajo ellos se agrietó y delante, dos viejos guerreros esperaban el destino que les depararía el minuto siguiente. El aire que rodeaba a Arthur parecía más pesado que cualquier peso que hubiera llevado jamás. El calor presionaba su piel, el silencio se hacía más denso y cada respiración que tomaba parecía rasgarle el pecho por dentro. Rowan estaba ahora a solo unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que Arthur pudiera sentir el leve temblor de la respiración del león propagándose por el suelo bajo él. Los dos viejos guerreros se enfrentaban en un momento suspendido entre la vida y la rendición, el instinto y la dignidad. La visión de Arthur parpadeó, no por miedo, sino por el cansancio de una vida larga y dura. No hacía mucho había sentido un cambio en su interior. La tranquila constatación de que ya no pertenecía al ritmo de la tropa en movimiento, que ya no tenía la fuerza para perseguir, luchar o proteger. Su cuerpo se había convertido en un viejo recipiente, desgastado por años de escasez y supervivencia. Y ahora miraba a los ojos ámbar de Rowan y encontraba allí algo extrañamente familiar. Agotamiento, dolor, una historia grabada en músculos y cicatrices. Rowan cambió de postura, apretando el costado herido con incomodidad. La sangre seca a lo largo de su caja torácica había comenzado a agrietarse con el calor, haciendo que el león hiciera una mueca que solo otra criatura de su edad podría entender. Pero sus ojos nunca se apartaron de Arthur. Algo en la postura del viejo babuino, aún firme, inquebrantable, empujaba el instinto de Rowan en direcciones opuestas. Una parte de él quería una muerte fácil. La otra parte sentía una tensión más profunda que la supervivencia. Una tensión que no tenía nada que ver con el hambre y todo que ver con el respeto. Arthur también lo sintió, la extraña vacilación que vibraba en el aire como un frágil puente entre ellos. Inhaló lentamente. No quería morir en medio del pánico o el caos de la lucha. Si ese iba a ser su último momento, lo afrontaría con toda la dignidad que le quedaba. Y así, con las últimas fuerzas que le quedaban, Arthur bajó suavemente la cabeza. No era una reverencia de derrota. Era una ofrenda, una vieja vida que se ponía en manos de un rey herido. El efecto en Rowan fue inmediato. El león se quedó paralizado, con las patas clavadas en el suelo. Sus orejas se movieron con inquietud. Había visto a muchas presas rendirse, derrumbarse por el miedo, acobardarse, correr hasta que sus piernas fallaban. Pero nunca una criatura se había ofrecido con tanta calma, con tanta tranquila determinación. Rowan dio un paso adelante, con un movimiento cauteloso y deliberado.
Su nariz descendió hacia la cabeza inclinada de Arthur, y durante un largo momento se limitó a inhalar el olor de la vejez, el polvo y el calor. Arthur no se inmutó. Su respiración temblaba, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Podía oír cómo se ralentizaba el latido de su corazón. Podía sentir el peso del sol tirando de su conciencia. Los recuerdos parpadeaban en su visión cada vez más difusa. Los días en que había perseguido a babuinos más jóvenes a través de las ramas sombreadas. Las noches en que se había acurrucado junto a su manada durante las tormentas. El sonido de su compañera llamándolo a través de las praderas. Momentos que dieron forma a toda una vida. Rowan levantó ligeramente la cabeza y observó al viejo babuino como si estuviera considerando algo más profundo que el instinto. Su cola dio un solo movimiento lento. Presionó su nariz una vez, muy ligeramente, contra el hombro de Arthur. No fue un golpe. Ni siquiera fue una prueba. Fue más bien un reconocimiento, un entendimiento silencioso entre una criatura que se acercaba al final de su vida y otra lo suficientemente mayor como para respetar el momento. Desde la cresta, Owen observó el intercambio a través de su cámara con mano temblorosa. La lente ampliaba cada detalle de aquel silencio imposible, la inclinación de la cabeza de Arthur, la curiosa quietud en los ojos de Rowan. Owen llevaba años fotografiando leones, había capturado escenas brutales e impresionantes, pero nada como esto. No se trataba de los dientes y las garras de la naturaleza. Era algo más antiguo, algo que los corazones humanos comprendían muy bien. El momento en el que dos vidas que llevan su propia carga reconocen el cansancio del otro. Susurró al micrófono conectado a su grabadora, un hábito que utilizaba para tomar notas. Esto va más allá del instinto. Esto es otra cosa. Su voz se quebró. Si alguien viera esto, entendería por qué luchamos tan duro por la conservación. Por qué la protección de los animales no es solo política, pólizas de seguro o campañas de recaudación de fondos. Son momentos como este, momentos que demuestran que sus vidas importan. Abajo, Rowan exhaló lentamente. El aliento envolvió a Arthur como una cálida ráfaga de aire. Entonces, el león levantó la cabeza y rodeó al viejo babuino, dándole vueltas hasta que Arthur dejó de moverse. Sus ojos permanecieron entrecerrados, con el sol reflejándose en los mechones plateados de su pelaje. Rowan parecía estudiarlo con una paciencia inusual, como si decidiera si la tranquila ofrenda de Arthur merecía un final pacífico o algo completamente diferente. La vacilación del león se prolongó. Liam y Emily finalmente llegaron al borde de la escena. El jeep se detuvo lo suficientemente lejos como para no entrometerse. Liam se agarró al marco de la puerta, apenas respirando. Emily, a pesar de todos sus años en la reserva, miraba con incredulidad. Nunca había visto a Rowan comportarse así. Nunca había visto a ningún león detenerse tanto tiempo ante una oportunidad tan fácil. Liam susurró, «No va a atacar». Emily mantuvo la mirada fija en Rowan. «Todavía no». Hubo un momento de tensión en el que toda la sabana pareció contener la respiración. Rowan volvió a mirar a Arthur, con la cabeza gacha y el cuerpo tenso. Los ojos del viejo babuino se abrieron y se encontraron con la mirada del león una vez más. En esa fracción de segundo, algo pasó entre ellos, algo que no tenía nada que ver con el depredador y la presa. Y entonces Arthur cerró los ojos por completo, como si reconociera que la decisión ya no le correspondía a él. Rowan dio un paso adelante y se detuvo. Sus orejas se movieron, su costado herido palpitó y sus ojos se desplazaron hacia un débil sonido que atravesaba la llanura. El rugido grave y zumbante del motor del jeep de Emily enfriándose con el calor. El león levantó la cabeza. Una nueva tensión se extendió por el momento. Arthur había ofrecido su vida. Ahora Rowan tenía que decidir qué hacer con ella. Las patas de Rowan se estiraron en un largo y incómodo silencio que se instaló sobre la sabana como un velo tembloroso. El poderoso pecho del león subía y bajaba con respiraciones lentas y deliberadas, cada una de las cuales revelaba la tensión que se escondía bajo su postura firme. Su costado herido se tensó de nuevo, y una oleada de dolor recorrió sus costillas.
La herida lo había debilitado más de lo que quería admitir. Incluso una simple derribada conllevaba riesgos que un líder de la manada no podía permitirse. Pero el hambre seguía carcomiéndolo, insistente y primitiva, empujándolo hacia la frágil figura inclinada ante él. Arthur no se movió. Mantuvo la cabeza gacha y las manos descansando suavemente sobre la tierra caliente. Su respiración, débil y desigual, se mezclaba de forma casi imperceptible con el zumbido de la quietud del aire. El viejo babuino sintió que su conciencia se deslizaba hacia una tranquila neblina. Sin embargo, aún podía sentir la presencia del león, su calor, su aliento, su silenciosa lucha entre el instinto y la vacilación. Si este era el final, Arthur no tenía ningún deseo de resistirse. Pero algo más profundo en su interior también sentía el conflicto de Rowan, como si la decisión del león tuviera un peso más allá del hambre. Desde la cresta, Owen contuvo la respiración, con la lente de la cámara temblando. Emily y Liam estaban más atrás, con su jeep en marcha, irradiando calor desde su superficie metálica. Observaron cómo Rowan levantaba una pata, acercándose poco a poco a Arthur, tal vez comprometiéndose por fin con lo inevitable. Entonces Liam actuó. El joven guardabosques no corrió, no gritó. En cambio, se asomó al jeep y cogió el panel reflector pulido que se utiliza para los estudios de la fauna silvestre. Su superficie espejada reflejaba la intensa luz del sol. Sin esperar permiso, apuntó el reflector hacia la cara de Rowan. Un destello de luz se reflejó en el aire seco, un repentino destello de brillo que parpadeó directamente en los ojos del león. Rowan retrocedió con un gruñido de sorpresa y giró la cabeza hacia un lado. Aplanó las orejas mientras parpadeaba ante el resplandor. No era la agresividad cegadora de los faros en la oscuridad. Era un destello fugaz y desorientador, algo que el león no podía entender de inmediato. Su cola azotó el suelo, levantando polvo. Emily intervino a continuación. Cambió el motor del jeep de ralentí a una aceleración sutil, creando un zumbido vibratorio que se extendió por el suelo como un trueno lejano. No era el estruendo discordante de una bocina de coche. Ella no era imprudente. En su lugar, seleccionó un rugido controlado de baja frecuencia que los guardabosques utilizaban en protocolos de emergencia específicos. Algo lo suficientemente sutil como para no aterrorizar, pero lo suficientemente fuerte como para interrumpir la concentración de un depredador. Rowan se tensó, giró la cabeza hacia el vehículo y entrecerró los ojos. Y entonces apareció un segundo león. Sienna, joven, alerta e inequívocamente vigilante, emergió de la alta hierba detrás de Rowan. Su presencia sorprendió incluso a Owen, que estaba en la cresta. Era más pequeña que Rowan, pero ágil y rápida, con una postura tensa por la curiosidad y la precaución. Se acercó a Rowan, rozando su hombro con el suyo en un gesto que transmitía tanto advertencia como ánimo. Ella también había visto a los humanos y, a diferencia de Rowan, siempre había desconfiado de ellos. Rowan la miró de verdad. El vínculo entre los leones era complejo, a menudo sin palabras, transmitido a través de señales sutiles. La mirada de Sienna pasó de la herida de Rowan a los humanos y luego a Arthur. Su cuerpo se inmovilizó, como instando a la precaución. Un riesgo, un error, no valía la pena. La frustración del león afloró en un gruñido bajo y retumbante. El hambre luchaba con la lógica, el instinto se enfrentaba al dolor. Rowan se volvió hacia Arthur, pero el viejo babuino permaneció inmóvil como una piedra, sin vacilar ni siquiera ante la interrupción. La dignidad de esa quietud pareció calar en la mente de Rowan, acallando la batalla que se libraba en su interior. Owen susurró desde la cresta. «Vamos, Rowan, elige la salida tranquila. Aléjate». Emily hizo avanzar lentamente el jeep unos metros, no lo suficiente como para provocar, pero sí para recordar a Rowan que habría más distracciones si llevaba las cosas demasiado lejos. Ella conocía las reglas, conocía las consecuencias, pero también sabía lo que la compasión le pedía en ese momento. Los nudillos de Liam se blanquearon sobre el panel reflector,
con el rostro tenso por la esperanza y el miedo. La combinación, el destello de luz, el suave rugido del motor, la presencia de Sienna y la profunda quietud de Arthur finalmente inclinaron la decisión de Rowan. Exhaló bruscamente, casi con irritación. Luego se dio la vuelta, no con pánico, ni siquiera con derrota, sino con la renuente aceptación de una criatura demasiado sabia o demasiado herida para invitar a más incertidumbre. Rowan pasó junto a Cieno, que se puso a su lado. Juntos caminaron hacia el lejano árbol, sus siluetas desvaneciéndose en el calor vacilante. Los buitres sobrevolaban indecisos, confundidos por el abrupto cambio de destino. En la cresta, Owen se desplomó aliviado, bajando su cámara. En el jeep, Liam exhaló un tembloroso suspiro, con los ojos llenos de algo parecido a la incredulidad. Emily mantuvo la mirada fija, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Había roto una regla, quizá no la letra, pero sin duda el espíritu. Sabía que intervenir era un terreno resbaladizo, como lidiar con un complicado acuerdo hipotecario o escuchar a un abogado explicar la letra pequeña. Un paso en falso podía cambiarlo todo. Pero ver a Arthur inclinar la cabeza le había afectado. Había llegado a un lugar dentro de ella que ningún protocolo podía tocar. «Emily», susurró Liam, con voz temblorosa por el asombro. Se alejó. Rowan se alejó de verdad. Emily no respondió inmediatamente. Salió del jeep, con el calor abrazándole las botas, y miró hacia Arthur. El viejo babuino seguía sin moverse. Su respiración era débil, pero presente. «Vamos con él», dijo en voz baja. Lentamente, detrás de ellos, la sabana exhaló, recuperando por ahora su antiguo ritmo. La sabana volvió a quedar en silencio después de que Rowan y Sienna se adentraran en la brillante espesura. Era el tipo de silencio que traía consigo un eco, una réplica de algo profundo. El viento cambió lo justo para mover un fino velo de polvo por el suelo. Arthur permaneció exactamente donde estaba, sentado bajo la frágil sombra de la acacia moribunda, con la cabeza aún gacha y la respiración lenta, pero presente. La amenaza había pasado, pero el peso del momento aún se aferraba al aire como el calor. Emily se acercó a él primero, moviéndose con cuidado, sus botas crujiendo suavemente sobre la tierra quebradiza. Liam la siguió a unos pasos de distancia, conteniendo la respiración sin darse cuenta. Owen descendió de la cresta a paso rápido. Apretó la cámara contra su pecho para mantenerla firme, aunque no volvió a levantarla. Algunos momentos pertenecen a la documentación, otros pertenecían a la reverencia. Este parecía pertenecer a esta última categoría. Arthur levantó la cabeza solo ligeramente cuando se acercaron, con los ojos vidriosos, pero conscientes. El mundo a su alrededor parecía ahora más tranquilo, más calmado, como si la propia sabana hubiera accedido a concederle un momento más apacible. Parpadeó lentamente, con el agotamiento colgando sobre él como un pesado manto. «No pasa nada, viejo», murmuró Liam, agachándose a una distancia respetuosa. Su voz se suavizó hasta alcanzar un tono que podría haber utilizado con un niño asustado. «Estamos aquí». Emily también se arrodilló a su lado. No era una mujer propensa al sentimentalismo. Años de trabajo en la conservación de la vida silvestre le habían enseñado la dura realidad. La compasión nunca podía prevalecer sobre la supervivencia. No en la naturaleza. Pero este momento, este viejo babuino sentado tan quieto después de ofrecer su vida a un león, se sentía diferente. No se trataba de interferir con la naturaleza. Se trataba de honrar a una criatura cuya fuerza finalmente se había agotado. Desenroscó el tapón de su cantimplora y vertió un poco de agua en la palma de su mano. El agua brilló brevemente antes de comenzar a evaporarse con el calor. «Arthur», dijo suavemente, con voz firme pero tierna, «toma lo que puedas». Arthur se quedó mirando su mano durante un largo momento. Su respiración seguía siendo lenta y entrecortada. Luego, con un movimiento tan suave que era casi doloroso de ver, extendió una mano temblorosa hacia la de ella. Sus dedos rozaron la palma de su mano. Dudó y luego se inclinó para lamer el agua con su lengua seca, cada sorbo pequeño y deliberado.
Liam bajó la cabeza, abrumado por la escena. «Sigue luchando», susurró. «No», corrigió Emily con suavidad, sin apartar los ojos de Arthur. «Sigue vivo. Hay una diferencia». Owen llegó y dejó su cámara en el suelo a su lado. Llevaba años persiguiendo imágenes raras, animales en peligro, animales triunfantes, momentos de instinto puro o supervivencia dramática. Pero la fotografía que había tomado antes de Rowan y Arthur enfrentados, sentía en lo más profundo de su ser que era diferente a todo lo que había capturado antes. Sin embargo, no era la foto lo que le llamaba la atención ahora. Era el propio Arthur, su tranquila dignidad, el lento ritmo de su respiración, la resistencia de una criatura cuya historia no debería haber terminado bajo las fauces del león. «Emily», dijo Owen en voz baja, «he visto morir a cientos de animales aquí, pero lo que Arthur acaba de hacer, nunca había visto nada igual». Emily asintió. «La mayoría de las criaturas luchan hasta el último momento, corren, arañan, gritan, hacen cualquier cosa para sobrevivir. Pero Arthur, él afrontó el momento de frente». Ella miró el rostro desgastado del viejo babuino, los mechones plateados de su pelaje reflejando la luz del atardecer. «Se ha ganado toda la paz que podamos darle». Liam extendió con delicadeza la manta que había traído del jeep. Era fina, pero lo suficientemente suave como para proteger al viejo babuino del suelo abrasador. La colocó junto a Arthur, sin tocarlo todavía. Arthur emitió un leve gruñido de agradecimiento, débil pero agradecido. «Hagámosle más fácil tumbarse», dijo Liam, con voz firme. «Si quiere descansar, no debería tener que sentarse así». Habló despacio, como si pidiera permiso a la propia sabana. Emily asintió. «Muévete con cuidado, sigue siendo salvaje». Liam se acercó centímetro a centímetro, observando la reacción de Arthur con la precaución de alguien que respeta la fuerza de una criatura incluso en sus últimas horas. Arthur no se resistió. En cambio, se movió ligeramente, permitiendo que Liam colocara la manta a su lado. Cuando Arthur finalmente se recostó sobre ella, el alivio en su postura fue sutil pero inconfundible, como un anciano que se hunde en una silla largamente esperada después de estar de pie demasiado tiempo. «Eso es», susurró Liam. «Bien, eso está bien». Emily cubrió a Arthur con una pequeña lona, sujetándola a un par de ramas secas cercanas. No era gran cosa, pero suavizaba el sol brutal que había abrasado su piel durante demasiadas horas. Owen se acercó a ella y le ofreció en silencio su chaqueta ligera como cobertura adicional. Emily la aceptó sin decir nada y la colocó con delicadeza sobre las piernas de Arthur. Durante un momento, los cuatro se quedaron allí con el viejo babuino. Nadie habló. Las palabras parecían innecesarias, casi intrusivas. La respiración de Arthur se volvió más estable, una estabilidad frágil, pero estabilidad al fin y al cabo. Sus ojos se desplazaron de Emily a Liam y luego a Owen. Había una pregunta en su expresión, algo parecido a la curiosidad, quizás incluso a la confianza. «No tiene miedo», murmuró Owen. «No», respondió Emily. «Creo que sabe que no estamos aquí para quitarle nada». Un suave susurro llamó su atención. Sienna, la joven leona, había regresado al borde del claro. Se encontraba de pie entre la hierba alta, con sus ojos ámbar observando la escena con una extraña tranquilidad. No se acercó, no se agachó, ni amenazó. Simplemente observaba con una postura relajada, casi contemplativa. «¿Lo está protegiendo?», preguntó Liam, asombrado. Emily negó lentamente con la cabeza. «No lo está protegiendo, lo está reconociendo». La leona parpadeó, movió la cola una vez y luego se dio la vuelta y se alejó trotando sin hacer ruido. «Ha sido precioso», susurró Owen. El momento parecía frágil, sagrado, de esos que nunca se repiten. Emily puso suavemente la mano sobre el brazo de Arthur, un breve contacto que lo tranquilizó. «Se ha acabado, viejo amigo. Ahora estás a salvo». Arthur exhaló un suspiro suave, casi inaudible. Ninguno de ellos sabía si era de alivio, gratitud o simplemente la liberación de la tensión, pero sabían que era importante. Liam dio otro pequeño paso hacia él y bajó la voz. «Vamos a llevarte a un lugar fresco, donde puedas descansar. Se acabó el calor».
Se acabó correr. La sabana que los rodeaba pareció cambiar, como si exhalara. El viento se levantó ligeramente, rozando el pelaje de Arthur. A lo lejos, el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, suavizando el intenso brillo del día con tonos más cálidos y suaves. Emily asintió a Liam y Owen. Llevémoslo a casa. Y juntos, con la ternura de quienes llevan algo irreemplazable, levantaron a Arthur del suelo, lo envolvieron con cuidado en una manta y una sombrilla, y comenzaron el lento camino de vuelta al jeep. La sabana los vio partir como si concediera permiso para el rescate solo por esta vez. El Jeep Ranger traqueteaba suavemente mientras cruzaba el último tramo de carretera polvorienta hacia la estación de rehabilitación de fauna silvestre. En el asiento trasero, envuelto cuidadosamente en una manta suave y protegido del sol poniente, Arthur yacía de lado. Su respiración era superficial pero constante, y el subir y bajar de su pecho ya no era frenético por el calor o el miedo. Emily conducía despacio, deliberadamente, suavizando cada bache para el viejo babuino que había sobrevivido a lo imposible apenas una hora antes. Liam estaba sentado junto a Arthur, inclinado hacia adelante, con mirada atenta. Cada pocos minutos le susurraba palabras de ánimo, no porque Arthur necesitara entenderlas, sino porque el tono de su voz parecía calmarlo. Owen lo siguió a pie durante un rato, capturando solo el paisaje, no a Arthur. Había momentos que creía que debían permanecer intactos ante la lente. Al final, también subió al jeep, callado y pensativo. La estación apareció en el horizonte como un pequeño refugio esculpido en el duro mundo, un lugar de cuidados, investigación y últimas oportunidades. Emily exhaló lentamente, y la tensión de sus hombros se alivió por primera vez desde la llamada de radio de Owen. Una suave brisa vespertina refrescaba el aire. El cielo se desvaneció en una paleta de ámbar y púrpura, recordándole las innumerables puestas de sol que había presenciado durante los largos días en el campo. Pero esta se sentía diferente. Se sentía merecida. En cuanto el jeep se detuvo, el Dr. Harris y su asistente se apresuraron a salir, con expresiones decididas. «Llevémoslo dentro», dijo el médico, con voz tranquila pero firme. Despacio y con cuidado. Liam ayudó a guiar a Arthur hasta la pequeña sala de tratamiento, cuyas paredes estaban llenas de suministros médicos y equipos de monitorización utilizados para los rescates más delicados, criaturas heridas por la sequía, infecciones o la edad. No era un hospital en el sentido humano. No había complejos trámites de seguros, ni abogados negociando el coste del tratamiento, pero era lo más parecido que la naturaleza tenía a una atención compasiva. Y hoy, la compasión importaba más que las normas. El Dr. Harris realizó una rápida evaluación mientras Emily y Owen observaban en silencio. «Deshidratación grave», murmuró. «Estrés por calor, pero sin fracturas ni heridas importantes. Está débil, muy débil, pero no más allá de lo soportable». «Soportable», repitió Emily en voz baja, como saboreando el significado de la palabra. Eso era todo lo que quería para Arthur. Un final más suave que el que le habría dado su hijo o un león herido. Arthur descansaba sobre una esterilla acolchada, con la cabeza apoyada en un paño doblado. Por primera vez en días, quizás semanas, su cuerpo se relajó por completo. La luz fluorescente de arriba zumbaba silenciosamente. El aire fresco que bañaba la habitación disipaba el calor de su pelaje como una suave brisa. Liam se agachó de nuevo a su lado. «Ahora estás a salvo, Arthur», le susurró. «No más huidas, no más miedo». A medida que pasaban los minutos, el viejo babuino se sumió en un descanso más profundo, y su respiración se estabilizó en un ritmo constante. No era fuerte, pero sí tranquilo, un ritmo que parecía una suave promesa. Owen estaba de pie cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos. Su mente seguía volviendo al momento en que Arthur inclinó la cabeza ante Rowan. Un momento de gracia imposible. Había tomado muchas fotos en su vida para proyectos de conservación, campañas médicas e incluso un folleto de Medicare que una vez mostraba a un hombre sosteniendo a su perro anciano. Pero sabía que la fotografía que había capturado hoy viviría más allá de él, pero solo si se usaba con prudencia.
sin sensacionalismos. No era un espectáculo, era reverencia. Después de un rato, el doctor Harris levantó la vista. Por ahora está estable. Puede que le queden unos días, tal vez un poco más. Es difícil de predecir. Miró hacia el grupo, pero no sufrirá. No aquí. Emily asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. No solía emocionarse, pero Arthur había encontrado un lugar dentro de ella, en algún lugar entre el deber y el corazón. Es todo lo que podemos pedir. El sol casi había desaparecido cuando salió al exterior. El viento de la sabana le acariciaba la piel, ahora más fresco, trayendo el aroma de la hierba y la lluvia lejana. Liam se unió a ella con expresión pensativa. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó en voz baja. Emily exhaló lentamente. Creo que sí. No alteramos el equilibrio de la naturaleza. Solo nos aseguramos de que no muriera sufriendo. Y Rowan, él tomó su decisión, respondió ella. Y nosotros también. En ese momento, el susurro de la hierba llamó su atención. Una sombra se movió cerca del árbol, grande, firme, inconfundiblemente felina. Rowan. El león herido estaba a varias docenas de metros de distancia, medio oculto en la penumbra. Su postura era tranquila, nada agresiva. Solo observaba la estación, con sus ojos ámbar reflejando los últimos rayos de luz del día. Liam se quedó paralizado. ¿Te está buscando, Arthur? No está cazando, dijo Emily en voz baja, solo reconociendo tu presencia. Rowan permaneció inmóvil unos instantes más. Luego inclinó la cabeza, no del todo, no de forma dramática, pero lo suficiente. Un gesto, un adiós de un viejo guerrero a otro. Sin hacer ruido, el león se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. El momento recorrió a Emily como una tranquila conmoción. Dentro de la estación, Arthur se movió ligeramente, como si sintiera algo suave y lejano. Su respiración se estabilizó de nuevo. Owen se acercó a ellos. Pasara lo que pasara a continuación, ese momento allí fuera había sido algo excepcional. Emily asintió. Más que excepcional, era un regalo. Volvió al interior, contemplando el tranquilo subir y bajar del pecho de Arthur. El viejo babuino no se había curado de la vejez, ni se había liberado del final natural que le esperaba, pero se le había concedido lo que muy pocas criaturas en la naturaleza reciben jamás. Un día más, una noche más sin miedo, una oportunidad más para descansar con comodidad, dignidad y ternura. Mientras la noche se adentraba en la estación, Emily se sentó en silencio a su lado, con la mano cerca de la suya. No necesitaba palabras. Él tampoco. La vida en la sabana era brutal, pero esa noche la bondad había esculpido un suave rincón de misericordia. Un lugar donde un viejo babuino podía cerrar los ojos sin temor y dejarse llevar por la quietud de otro amanecer. Y a veces Emily pensaba que eso era suficiente. Si esta historia te ha llegado al corazón aunque sea un poco, me encantaría saberlo. Solo tienes que dejar un breve comentario. No hace falta que sea un mensaje largo. Tu comentario ayuda a que estas tiernas historias lleguen a más personas que aún creen que la compasión importa. Y si quieres acompañarme en más momentos como este, historias de valentía, bondad y los silenciosos lazos entre los seres humanos y las almas salvajes, suscríbete y quédate con nosotros. Hay muchos más viajes esperándote en los próximos episodios.